vamos a hablar sobre un trastorno nuevo del DSM-5 que es el trastorno dismórfico premenstrual. Esperemos que os guste. ¿Qué es el trastorno dismórfico premenstrual? Con el cambio del DSM-4TR al DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico donde se clasifican los trastornos mentales, se ha incorporado un nuevo trastorno que antes estaba incluido en el DSM-4TR como un trastorno depresivo no especificado. Este se va a llamar trastorno dismórfico premenstrual. Características esenciales de este trastorno son la habilidad emocional, es decir, cambios de humor repentinos, sentimientos de tristeza, llanto, etc. Irritabilidad, disforia y síntomas de ansiedad que ocurren repetidamente durante la fase premenstrual del ciclo y que remiten alrededor de la menstruación o poco después. Estos síntomas deberían ir acompañados de síntomas de comportamiento y físicos. Los síntomas deben haber ocurrido en la mayoría de los ciclos menstruales durante el último año y deben tener un impacto negativo en el trabajo o en el funcionamiento social. La intensidad o expresividad del resto de síntomas deben estar estrechamente relacionadas a las características sociales y culturales de la mujer afectada, perspectivas familiares y más factores específicos tales como las creencias religiosas, tolerancia social y aspectos relacionados con el rol femenino. Habitualmente los síntomas alcanzan el pico alrededor de la menstruación, aunque es común encadenar algunos síntomas en los días posteriores a la menstruación. La mujer debe tener un periodo asintomático en la fase folicular después de que el periodo menstrual comience. Mientras que los síntomas principales incluyen síntomas de ansiedad y estado de ánimo, también suelen estar presentes síntomas somáticos y de comportamiento. De todas formas, la presencia de síntomas físicos o comportamentales en ausencia de síntomas de ansiedad o estado del ánimo no es suficiente para un diagnóstico. Los síntomas son de severidad comparable, aunque no de duración, a aquellos de otros trastornos mentales, como pudiera ser el episodio depresivo mayor o trastornos de ansiedad generalizada. Para confirmar el diagnóstico provisional es necesaria la observación diaria prospectiva durante al menos 2 ciclos sintomáticos. Los criterios que exige el DSM-5 para su diagnóstico son los siguientes. En la mayoría de los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas están presentes en la última semana previa a la menstruación, empiezan a aumentar unos pocos días después de esta y son mínimos o están ausentes en la semana posterior. B. Uno o más de los siguientes síntomas. La habilidad afectiva, irritabilidad marcada, ira, aumento de conflictos interpersonales, estado de ánimo marcadamente deprimido, sentimientos de desesperanza, pensamientos autodespreciativos, ansiedad marcada, tensión o sentimientos de tensión. C. Uno o más de los siguientes síntomas deben estar presentes para llegar a un total de 5 combinados con los síntomas del criterio anterior. Disminución del interés en las actividades cotidianas, dificultad subjetiva de concentración, letargia, fatigabilidad fácil o ausencia marcada de energía, un cambio marcado en el apetito, bien sobre ingesta o antojos sobre comidas específicas, hipersomnia o insomnio, sentido de estar sobrepasado o fuera de control, síntomas físicos como sensibilidad de las mamas o hinchazón, dolor articular o muscular, sensación de hinchazón o ganancia de peso. D. Estos síntomas están asociados con un malestar clínico y significativo o una interferencia con trabajo, colegio, actividades sociales cotidianas o relaciones con los otros. E. El trastorno no es una mera exacerbación de los síntomas de otro trastorno, tal como un trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico, depresivo persistente, un trastorno de personalidad, aunque sí que pueden concurrir. F. El criterio A deberá confirmarse a través de la observación diaria prospectiva, como hemos dicho antes, durante al menos 2 ciclos sintomáticos. Y G. Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos de una sustancia o a una condición médica, por ejemplo, debido al hipertiroidismo. Como he dicho antes, para que algo sea calificado como trastorno, una de las cosas súper importantes es que interfiera con la vida normal de la persona. Si tienes todos los síntomas de arriba, pero siguen funcionando igual que lo haces los demás días, no cumplirás con el diagnóstico. En el caso de necesitar ayuda profesional, porque sí que os está afectando en vuestro día a día, no dudéis en solicitarla. El problema no está en padecer algo, porque realmente todas las personas sufrimos de algo. De eso trata ser humano. El problema está en tenerlo y no hacer nada por solucionarlo.